Hola, ¿cómo estás? Darte la bienvenida una semana más a este espacio de psicología y desarrollo personal. Te saluda Elena Echeverría, psicóloga y fundadora de psicoguías.com. Esta semana, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar trabajando con nuestra mentalidad. Creo que es un punto muy importante para ayudarnos, en este caso, a superar la ansiedad o a superar, dicho de otra manera, ese miedo que nos secuestra el día a día. Como sabes, la ansiedad y el miedo pueden ser maneras de expresar aquello que sentimos que nos desborda, donde la emoción básica obviamente es esa sensación de peligro, de amenaza, donde el miedo está muy presente y le ponemos esa etiqueta de ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra alerta, nuestra alarma está constantemente en funcionamiento y parece que hay peligros reales y me cuesta concentrarme en el trabajo y no sé cómo hacer ciertas cosas, tengo miedo a salir a la calle, no sé qué hacer, me siento muy desesperado, muy desesperada con todo lo que pasa y seguramente lo que intentamos es ¿qué hago para quitarme esto? Algo muy común, es una mentalidad común. Entonces te decía, vamos a hablar de la mentalidad para que te ayude con la ansiedad. Ya en este podcast, en este espacio, tienes muchísimos recursos donde hemos visto herramientas, donde hemos visto ejercicios concretos, maneras de afrontar lo que sentimos, lo que pensamos. Te invito a que lo puedas revisar. Pero para mí hay un elemento clave que es la mentalidad. Cómo tú te enfrentas a través de diferentes maneras de ver y de entender la ansiedad. Porque aquí vas a tener unas ideas que posiblemente no te están ayudando y que posiblemente te hacen tropezar una y otra vez con la ansiedad. Así que vamos a intentar cambiar la actitud, la mirada con respecto a la ansiedad y al final, por tanto, es un cambio en nuestra mentalidad. Y de verdad te recomiendo muchísimo que te quedes hasta el final del episodio porque te va a dar mucho sentido y también te va a permitir abrir una puerta, una salida para esos procesos quizás de miedo, de ansiedad que puede estar atravesando. Y obviamente también esta mentalidad nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, porque al final es cómo enfrentamos el día a día, cómo vemos los desafíos que tenemos, cómo nos acercamos a aquello que deseamos, que valoramos, que es importante, y ese enfoque mental es básico. Así que quédate conmigo porque seguro que te ayuda todo lo que vamos a ver. Antes de ir con todo esto, permíteme un momento para darte las gracias. Sí, gracias de verdad por estar aquí cada semana, por escucharme en cada episodio, por compartir este podcast, por dejarme tus comentarios, por contarme a través del apartado de comentarios. Gracias de verdad, gracias por tu apoyo. Este espacio acaba de ganar por segundo año consecutivo los premios iVoox de la audiencia en la categoría Mente y Psicología y justo por eso quería darte las gracias. Gracias de verdad por haber votado este espacio, por tu apoyo, por seguir acompañándome después de estos años y ojalá me sigas acompañando siempre con el objetivo desde aquí de poderte trasladar, acercar una psicología que te sea práctica, real, útil, sencilla, que aporte en tu vida para tu salud y tu bienestar y espero estarlo logrando cada semana con este podcast. Así que de verdad agradecerte tu apoyo y ten muy presente que este premio también es tuyo. Y dicho esto, vamos a trabajar con nuestra mentalidad. ¿Cuál es el primer punto que vamos a ver? Es darnos cuenta que solemos vivir en una mentalidad de urgencia, de prisa. Y esto lo veo muchísimo, es algo muy común. Cuando la ansiedad lleva mucho tiempo contigo, ¿cómo la afrontas? ¿Desde dónde la afrontas? Cuando estás, por ejemplo, consultando a un terapeuta, cuando estás buscando contenido en redes sociales o en un canal de YouTube o, por ejemplo, en este podcast y estás buscando con urgencia. Quizás incluso ahora te entre la prisa de dime rápidamente los puntos de la mentalidad porque quiero cambiarlo ya. Y te entra la prisa, la urgencia. Y esto es una gran piedra que te estás poniendo en el camino. Entiendo perfectamente el sufrimiento que genera la ansiedad. Entiendo el desgaste. Entiendo que ya estás agotada.
que quieres que termine ya, que quieres volver a recuperar tu vida, sentirte libre de nuevo. Y esto es legítimo y esto es una motivación que es importante tener porque así vemos la salida. Vamos a sentirnos mejor, obviamente, cuando superemos la ansiedad. Vamos a sentirnos con más fortaleza, por supuesto. Pero entiende cómo te estás poniendo piedras en el camino cuando tienes esa urgencia. Y a la vez, curiosamente, con esta sensación de urgencia también hay una falta de tiempo. Es decir, quiero superar la ansiedad, pero no tengo tiempo, por ejemplo, de hacer un ejercicio concreto de meditación, o no tengo tiempo de hacer esta propuesta práctica, o este ejercicio, o no tengo tiempo de revisar mi manera de pensar, o no tengo tiempo de exponerme a aquellas cosas que me dan miedo. No tengo tiempo. Date cuenta si estás aquí, en esta prisión de tengo prisa, tengo urgencia, quiero quitarme esto de encima, pero a la vez no tengo tiempo. Tenemos que entender que necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque la ansiedad probablemente lleve contigo años. Inclusive, y lo he escuchado muchas veces, desde que tengo uso de razón, desde que soy pequeña, la ansiedad está conmigo. No sabía que era ansiedad, pero sí, había miedo, me sentía de esta manera, entonces ha estado presente muchísimo tiempo. ¿Y esto qué implica? Implica que todo tu cableado neuronal, que todo tu sistema nervioso, tu cerebro, tu cuerpo, todo está funcionando de una determinada manera, en función de esa alerta, en función de tu historia, de tus vivencias, de una forma de vivir, de actuar, de ser, de estrategias de supervivencia para afrontar desafíos y posiblemente situaciones muy adversas que has vivido a lo largo de tu vida. Entonces tenemos que hacer un cambio. Tenemos que ayudar, por ejemplo, al sistema nervioso que tenga tiempo para relajarse, para calmarse, para poder repararnos, restaurarnos, por ejemplo, a través del descanso, para hacer bien la digestión, para llevar un ritmo adecuado en los latidos de nuestro corazón. En definitiva, tiempo de cuidado, tiempo de calidad contigo. ¿Cómo vamos a superar la ansiedad si yo no me dedico tiempo a parar, a relajarme, a traer mi atención al presente, a trabajar con mi concentración? Aunque me cueste, aunque sea difícil, igualmente tengo que ayudar a mi sistema nervioso, tengo que cambiar esos circuitos de mi cerebro para ayudarme a ir por unos nuevos caminos, unas nuevas maneras de entender la ansiedad, de estar conmigo, de afrontarlo. Se necesita un cambio. Y para este cambio tienes que comprometerte con tiempo. Porque al final date cuenta que llevas desde una urgencia posiblemente años y sigas buscando información y sigas consultando a psicólogos y veas que ninguno te funciona. Y esta expresión que he escuchado alguna vez que no me gusta y es que ninguno me ha curado, es que no se me ha curado la ansiedad. La ansiedad no es algo que se tiene que curar, hay que verlo con una perspectiva más amplia. La ansiedad es algo que debes afrontar, que debes revisar, que debes entender e ir viendo diferentes estrategias y habilidades para manejarla de otra manera y que llegue un momento que no te importe que esté porque tengas una convivencia amable con la ansiedad, entiendas y sepas manejarla perfectamente y obviamente con todo esto se irá desactivando, estará mucho menos presente en tu vida. Pero mientras sigas buscando algo externo que te cure utilizando esta palabra de curar, nos estamos perdiendo. Te estás perdiendo en el bosque, no estás viendo todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, en este punto, cojamos un poquito de responsabilidad y apuntemos como nota mental, necesito tiempo. Por ejemplo, una vez terminemos este episodio, podría revisar episodios anteriores e ir aplicando, poniendo en práctica algún ejercicio concreto, alguna propuesta, y para ello se necesita tiempo. No solo lo intentes una vez, comprométete por varias semanas, meses, incluso voy a llevar esto a la práctica. No se trata de hacer todo, sino qué te da sentido a ti, qué sientes por cómo eres en este momento vital que puede ayudarte. Y a partir de ahí, ten esa pequeña paciencia contigo de que todo lo que haces suma. Todo lo que haces son pequeñas semillas donde te estás ayudando. Es poco a poco. Podemos empezar por lo sencillo. Voy a intentar darme 5 minutos, aunque sea en varios momentos del día, para tomar unas respiraciones. Voy a darme 10 minutos en el día para escribir, por ejemplo, en mi diario.
voy a realizar este ejercicio de meditación que me ha gustado y voy a tener ese espacio de contacto, de atención y también de intentar calmar y regular mi sistema nervioso. Para todo esto, tiempo. Así que contrarrestemos esta mentalidad de urgencia, de prisa, por darnos tiempo, porque ya que lo estamos pasando mal, tendrá más sentido cuidar de nosotros, ayudarnos a rebajar esos niveles de tensión e ir poco a poco entendiendo cómo funciona la ansiedad, entendiendo qué está pasando en mi vida. Otra de las cosas que está muy arraigada en las personas que tienen ansiedad tiene que ver con pensar que existe algo puntual que va a hacerlo y la ansiedad va a desaparecer. Es como si todavía no han encontrado el ejercicio perfecto, la técnica perfecta, el terapeuta perfecto que con un par de sesiones ya le va a quitar la ansiedad para siempre. Y es esta idea, me van a quitar la ansiedad. Y al final no se trata de tener fe en un ejercicio o de ir cambiando de terapeuta hasta que alguien me diga exactamente qué tengo que hacer, porque nada me funciona. De verdad, por favor, no te pierdas aquí. No es algo puntual. Es probablemente hacer un giro a tu vida de bastantes grados. A veces de 360 grados porque tengo que revisar cosas. Esta idea de quiero eliminar la ansiedad, quiero superar la ansiedad, pero es lo único que quiero. No voy a cambiar nada de mi vida. Quiero que todo sea exactamente igual. Voy a seguir con la misma tensión en el trabajo. Voy a seguir sin darme un minuto de descanso. Voy a seguir yendo acelerado a todos los sitios. Voy a seguir con todos los conflictos laborales, personales. Voy a seguir con una pareja que quizá me tenga que plantear las cosas. Voy a seguir aguantando en un trabajo. Y aquí seguimos, pero yo me quiero quitar la ansiedad. ¿No crees que todos los factores de tu alrededor, de tu ambiente, de tus circunstancias influyen en la ansiedad? Esto debemos verlo. Y esto es un cambio también en la mentalidad. No es algo puntual, es que no he aprendido una técnica, sino que también intervienen todos los elementos de mi vida, de mis circunstancias. Y si yo te pregunto, ¿qué sientes que no está beneficiándote estar en paz, estar en calma? ¿Qué sientes que te genera una y otra vez tensión cada día? Hay que revisar nuestra vida, porque la ansiedad muchas veces solo está llamando a la puerta diciendo que algo pasa, que algo tenemos que revisar. Entonces pasamos de una técnica en concreto que va a quitarme la ansiedad a revisar diferentes elementos y factores que pueden estar influyendo en cómo yo me siento. Y obviamente algo como muy central cuando hablamos de esta mentalidad que nos ayuda a superar la ansiedad es entender que la manera de afrontar la ansiedad tiene que cambiar. Y esto ya lo hemos visto. Date cuenta qué haces cuando aparece la ansiedad. Si la ansiedad lleva mucho tiempo manteniéndose en nuestra vida, estamos teniendo una relación nefasta con ella. La odiamos, la rechazamos, luchamos contra ella y la vemos como una especie de monstruo, de algo que está invadiendo mi vida y me puedo sentir un poco víctima de que esté aquí. ¿Cómo te relacionas con ella? Y esto es algo que nos tiene que hacer un clic mental, cambiar la relación que tengo con la ansiedad. Es como tener un invitado indeseado en tu casa que quieres que se vaya, pero a más luchas porque se vaya, más se queda, más persistente, más incómodo es. ¿Cómo puedo hacer una convivencia sin tanta lucha con ese invitado que no me gusta? Ya que lleva mucho tiempo, he intentado echarlo de 1000 maneras diferentes, pero sigue ahí. Entonces, no se trata tanto de ese invitado que no te gusta, sino de todas las maneras que estás haciendo para que se vaya. Cambiemos la forma que estás relacionándote con esa ansiedad, con ese invitado que no te gusta tener en tu casa. Cambiemos la manera de afrontamiento y probablemente, sin que tengamos que hacer nada, ese invitado acabará yéndose por sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos ver la ansiedad? La podemos ver como algo que sí, que es desagradable, es esa alerta que se activa en momentos donde se percibe peligro, pero está claro que en muchos casos tenemos como esa alarma de incendios un poco estropeada. Mi alerta de peligro aparece cuando estoy trabajando, o cuando estoy tranquilamente en el sofá viendo una serie, o cuando estoy dando un paseo, o cuando pone escenarios donde va apareciendo esa alerta y tú dices, ¿pero cómo es posible? Si no hay peligro, si estoy a salvo. Pero no se trata de pelearnos, sino de entender que
que tendrá algún sentido, que habrá estímulos, aunque no nos demos cuenta, que hacen saltar esa alerta. Por nuestra historia, por muchas cosas que hay que revisar, obviamente. Pero entender que ha saltado la alerta, en vez de entrar en un bucle obsesivo de por qué, si debería sentirme bien, si fíjate que en mi vida me va todo bien, si me gustaría disfrutar más, en vez de perderte aquí, plantéate cómo hago para relacionarme mejor con esta ansiedad que ha aparecido, con esta opresión en el pecho, con este nudo en el estómago, con cualquier parte de tu cuerpo que notes en tensión, que notes contraída. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi cerebro y a mi sistema nervioso a que se dé cuenta que está a salvo? Y este es un camino y un aprendizaje. Tengo que ayudarme a darme cuenta que estoy a salvo, ya sea cambiando mi diálogo interno, pudiéndome decir cosas que me ayuden a sentirme con seguridad, explicarme que no está pasando nada, utilizar mis sentidos como la vista, revisar mi alrededor, ver que no está pasando nada e ir regresando a esa seguridad. Esto evidentemente no es un camino sencillo, pero es la salida a ese túnel o a ese monstruo de la ansiedad donde a veces nos metemos y creemos que es infranqueable. No miremos la ansiedad desde ahí. Si tú te relacionas viéndola como algo horrible, oscuro, revísalo porque está pasando dentro de ti. ¿Cómo vamos a mirar una parte de nosotros, de nosotras, desde esa distancia, desde ese miedo? No, está ahí y es verdad que a veces se ha desbordado, pero date cuenta que la relación que tienes con tu ansiedad es lo que hace que se desborde, es lo que hace que se siga perpetuando, porque tienes muchísima intolerancia a sentirla, a estar ahí. Revisa episodios donde hemos profundizado en cómo estar con lo que sentimos, en perderle el miedo. Y la nueva relación, el nuevo camino que tenemos que tener con la ansiedad, con este invitado, que vamos a abrirle las puertas, aunque sea para tener una convivencia en paz, vamos a empezar a tener un poco de aceptación, un poco de comprender, un poco de sostener lo que está pasando, un poco de darnos permiso a estar, a sentir, de por ejemplo no intentar cambiar nada. Por unos instantes, si haces algún ejercicio de meditación en concreto o algún ejercicio de mindfulness o también una propuesta de relajación, el aprender a estar con lo que sientes. No quiero que se vaya, permito que esté y paradójicamente cuanto más permites que esté aquello que sientes, aquello que es desagradable, más rápido se va a ir. Y esto es algo a experimentar. La aceptación son como diferentes capas. Sí, lo entendemos de forma intelectual, porque todas las personas que están en un proceso de superar la ansiedad, sí, entienden este concepto de la aceptación, pero no lo experimentan, no les ha hecho el clic. Son como capas que uno va entendiendo de manera muy experiencial, de manera muy corporal, como utilizando cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de herramientas, la ansiedad se va desactivando. Noto que ese nudo en el estómago desaparece. Noto que se suaviza mucho la presión en el pecho. Noto que ese dolor en el cuello va desapareciendo. Noto que mi cuerpo deja de temblar. Y es por la manera en que yo estoy afrontando y relacionándome con la ansiedad. Y este cambio desde esa propuesta de aceptación, que engloba muchos factores, obviamente, cuando ya te das cuenta, ya es muy sencillo de integrarlo. Así que si la aceptación ya sabes que tiene sentido, pero sigue la ansiedad desbordándote, la sigues teniendo mucho rechazo, probablemente no te haya hecho el clic mental de cómo experimentarla. Deja de intentarlo entender lógicamente, racionalmente y pasa a trabajarla en el cuerpo. Ten experiencia. Cuando uno tiene experiencia, la mente ya se va apagando y da un poco igual lo que nos diga, porque ya sabemos cuál es ese camino real. Y en este camino, como hemos visto, necesitamos tiempo. Por tanto, ¿qué debemos tener presente? Cambiar la relación que tengo con la ansiedad. Y esto es un cambio en la mentalidad. Esto es un cambio de enfoque, de actitud. Y lo puedes observar perfectamente. ¿Qué hago cuando aparece la ansiedad? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? ¿Me enfado? ¿Rechazo? ¿Siento más miedo? ¿Juzgo severamente de que esto es horrible, esto es insoportable? ¿Intento controlar más? ¿Pongo más hipervigilancia? ¿Hago comprobaciones?
intento que sean los demás, alguien externo a mí que me calme porque yo no puedo, empiezo un diálogo interno donde me voy machacando más, donde voy criticándome cada vez más. ¿Qué hacemos cuando aparece? Y entender que hay que cambiar esa relación. Porque al final se trata también de que cambies la relación contigo. La ansiedad está pasando en ti, en tu mente, en tu cuerpo. Por tanto, hay que cambiar nuestra forma de relacionarnos. Empezar, por lo menos, a no meter más sufrimiento cuando sentimos ansiedad, a ser un poquito más amables, a acompañarnos con un poco más de autocuidado, ayudarnos a salir de la tormenta sin machacarnos más. Porque muchas veces no es eliminar la tormenta, no quiero volver a atravesar este malestar, sino atravesarlo con el menor sufrimiento posible y saliendo de ahí cuanto antes. Si te das cuenta que aquello que haces, si tu forma de mirar la ansiedad no te está trayendo resultados porque es muy claro, hay que hacer el cambio en esa relación. Y como te estaba diciendo, es muy importante revisar qué está pasando en mi vida, qué factores están interviniendo para que esa ansiedad se esté manteniendo. Y algo bastante importante, ya lo hemos comentado por encima, pero merece la pena que nos detengamos un segundo, es cómo están mis niveles de estrés diarios. Y esto es clave, porque aunque queramos, mantenemos unos ritmos que no son saludables. Y más cuando estamos atravesando ansiedad. Son periodos de tiempo más sensibles, más vulnerables, que tengo que volver a mirarme, que tengo que recablear todo en mi día a día. ¿Por qué? Porque por lo general las personas con ansiedad, su mirada está fuera. Tengo que agradar a todo el mundo, tengo que ser perfecto, tengo que ser el mejor en mi trabajo, tengo que ser el mejor en mis estudios, tengo que caer bien a todo el mundo. Nadie puede verme con ansiedad, tengo que ser de esta manera. Y esto va generando mucho estrés. La forma en que vivimos, en que actuamos, tiene mucho que ver con el mantenimiento de la ansiedad. Revisa cuál es el estrés diario. Y es verdad que me puedes decir que hay otras personas que tienen tus ritmos y que les va bien y que te gustaría ser como ellas. Aquí podemos entrar en este debate de querer encajar, de que vemos gente que puede. Bueno, a veces no caigamos en este espejismo porque todos estamos en el mismo barco y esas personas que crees que pueden con todo, probablemente si llevamos un poco de lupa a su vida, estén pasando bastantes cosas. Todos estamos con mucho nivel de sufrimiento, nos podemos sentir perdidos. Incluso muchas personas que tengas cerca estén pasando por un momento de ansiedad, estén pasando por un momento de depresión, les estén pasando cosas en su vida que les están superando, pero todos intentamos mantener una fachada. Y si no, mira las redes sociales, una fachada que estamos manteniendo. Pero en tu caso, con el tema de la ansiedad, date cuenta cuál es la fachada que intentas mantener y cómo esto está generándote estrés. Por tanto, si me doy cuenta que mis niveles de estrés son altos, ¿por dónde voy a empezar a trabajar? Tener presente qué es importante para mí, qué es valioso en este momento, cuáles son mis prioridades sí o sí que quiero tener presente. En vez de caer una y otra vez con un ritmo acelerado, de ya me levanto el lunes por la mañana y es que ya no me da el día, es que no tengo tiempo, es que no puedo, y mi mente se acelera y acelera a todo el mundo de mi alrededor. Tengo que ver cómo en el día a día hago cierto cambio en esa urgencia, en esa prisa, porque muchas veces la prisa, la urgencia, es verdad que está muy relacionada con la activación de tu sistema nervioso autónomo, la parte simpática, y desde aquí el mundo es muy amenazante, tengo que hacer muchas cosas porque si no, no me protejo, porque si no, no llego. Si estás aquí no es la vida, es tu sistema nervioso. Por tanto, ¿cómo bajo esa activación? ¿Cómo ayudo a la otra parte, mi sistema nervioso autónomo, a la parte parasimpática, que tiene que estar para ayudarme a dormir, a digerir, a restaurar el cuerpo, a calmarme, a relajarme? Esto tiene que ser una prioridad, tiene que estar muy presente. Y volver a esa conexión contigo. Y este es el cambio de mentalidad. Tengo que volver a mirarme. ¿Y cómo estoy? ¿Y qué es importante para mí? Reevaluar, balancear un poco mi vida para que esté en sintonía conmigo, dentro de mis circunstancias, de mis posibilidades. Siempre podemos hacer
Microcambios, no estamos hablando de grandes cambios, porque a veces intentamos cambiar todo muy rápido. No, ¿qué pequeños cambios puedo empezar a hacer? Porque seguro que intuyes que la forma de vivir, que tus ritmos, que esa desconexión de ti, porque tengo que agradar a todo el mundo, porque tengo que ser perfecto, porque lo que sea, está pasándote factura. Y aquí hay que cambiar ese enfoque mental de cómo miramos la vida, de cómo nos miramos, y a ir comprendiendo que a más trabajemos ese autocuidado de la forma que tenga sentido para ti, que recuperemos aquellas cosas que disfrutemos, sin la exigencia de disfrutar, porque muchas veces dejamos de hacer cosas porque es que no las disfruto como antes, es que tendría que sentirme mejor con mi pareja, es que tendría que estar en plenitud cuando hago este viaje, cuando hago esto que antes me gustaba. Deja de exigirte. La exigencia suele ser un factor que está muy presente en las personas con ansiedad. Y esto está influyendo. El criticarte duramente, el exigirte, el controlar absolutamente todo, esto influye en que tu ansiedad siga muy alta. Y a veces no hacemos la relación, pero ¿qué impacto tiene cuando te hablas de cierta manera? ¿Qué impacto tiene cuando te exiges, en este caso, el disfrutar? Soltemos esa creencia que tenemos que disfrutar de todo, que tenemos que sentirnos como antes. Quizás ese antes haya que revisarlo y tengas que entender que estás en otro momento de tu vida. Que en vez de intentar volver a cómo me sentía en el pasado, voy a intentar entender desde mi presente cómo me gustaría ir sintiéndome ahora. Porque es crecimiento, es maduración, es entender las cosas desde un punto más adulto. No es desde una nostalgia de quiero volver a sentirme, o cuando me pasaba, o cuando disfrutaba. ¿De acuerdo? Está bien tenerlo como un anclaje, pero probablemente tenga que mirar desde mi presente, desde la vida que tengo en este momento. Entonces, recuperar aquellas cosas que siento que me vienen bien, que sé que las he disfrutado, pero sin la exigencia. Simplemente las voy a ir incorporando de nuevo porque conectan conmigo, porque son valiosas, de la forma más sencilla posible. Pero debemos entender cómo nos está pasando factura ese estrés sostenido en el tiempo, ese estado de alarma permanente que me quedo ahí y no hago nada. Me quedo bloqueado y me siento como encerrado y no me di cuenta que sí puedo dar esos pequeños pasos, no para intentarme sentir bien de un momento a otro, sino para ayudarme con esa paciencia y ver qué puedo ir recuperando en mi vida que me gustaba, que disfrutaba, que me ayudaba, que me conectaba conmigo. Porque cuando la ansiedad está tan presente o cualquier otro estado de malestar está muy presente, dejamos de hacer cosas valiosas. Ve rescatándolas de forma sencilla, sin exigirte sentirte de ninguna manera cuando las realizas. Pero es importante, porque si no tendemos a aislarnos, tendemos a no hacer nada, tendemos a encerrarnos y a quedarnos envueltos en nuestros pensamientos, en nuestro victimismo, en nuestro bucle. Abramos nuestra mentalidad, miremos un poquito y veamos cómo podemos irnos ayudando. Siempre hay algo que podemos ir haciendo, sin ninguna prisa, pero entiende que hay que hacer un cambio en esa mentalidad, en esa manera de ver la ansiedad y de ver las circunstancias y el momento vital que tienes. Espero que esto que hemos visto te haya ayudado, te haya dado sentido y empieces a trabajar con ello. Porque de verdad, si integras un enfoque diferente para afrontar la ansiedad, para superarla, verás esa luz al final del túnel y tendrás esa salida. Y por supuesto, invitarte a incorporar todo lo que trabajamos cada semana en este espacio. Si tienes un poquito de tiempo más, coge el listado de episodios y revisa 1 o 2 que te parezca interesante para desarrollar esas habilidades, esos aprendizajes, esos ejercicios que obviamente son necesarios también. Pero tener estos elementos que acabamos de ver en nuestra mentalidad hará que todo te sea más sencillo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en todo este recorrido. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, comparte con el mundo. Seguro que esta información sabes que a más de una persona le va a ser valiosa, así que tómate un segundo en compartir y si todavía no te has suscrito a este espacio de psicología y desarrollo personal, haz clic en suscribirte y activa las notificaciones para no perderte nuevos episodios. Muchísimas gracias de nuevo
y espero contar contigo la próxima semana. Un gran abrazo.